Gracias, pues este sábado en la mesa tenemos una celebridad de Twitter. Es un divulgador de la historia de México que lo pueden conocer en sus redes sociales como Tlatuani Cuauhtémoc y que además es un gustazo tenerlo aquí porque nos va a presentar su más reciente libro, que es la novela, bueno, no es la novela, su novela anterior es Águilas de Tenochtitlán y este nuevo libro que es El mundo prehispánico para gente con prisa. Bienvenido, Enrique, estás en la mesa. Hola, muchas gracias por el espacio y un gusto estar acompañándolas. A ver, platícanos, ¿de qué se trata lo que realizas como Tlatuani Cuauhtémoc? Porque de repente a mí me decían, ay, ¿por qué el libro Mundo Prehispánico para gente con prisa? Y les decía, a ver, entren a sus redes sociales y vean el trabajo de divulgación que haces. ¿Cuándo empezaste a hacer esta divulgación de la historia de México? Esto ya tendrá alrededor de 8 años, ¿no? Que estoy utilizando las redes sociales para pues compartir pasajes, anécdotas, información sobre la historia de nuestro país, así como también pues los atractivos turísticos, culturales que tenemos y de todos los momentos históricos de nuestro México. Podríamos hablar que desde tiempos mesoamericanos, ¿no? Desde los antiguos olmecas, Teotihuacán, pasando por el virreinato hasta llegar hasta el siglo XX, ¿no? Con todo lo que implicaron los movimientos estudiantiles, el cine de oro, todo esto. Y el libro, ¿por qué para gente con prisa? Pues yo entiendo que muchas personas no tienen ni el interés o el tiempo o la dedicación para leer una obra de 1000 páginas como la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita en el siglo XVI, por Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? O las obras de Durán, o las cartas de relación de Hernán Cortés, o del propio Bernal Díaz del Castillo. Entonces, este libro, ¿no? Se trata, pues, de llevar la información de forma amable, seleccionando los datos más interesantes, más relevantes, o que han tenido poca divulgación, y acercarlo a la gente. Y bueno, el objetivo finalmente de esta publicación es sembrar esta semilla de curiosidad, esta semilla por querer conocer la historia de esta tierra, ¿no? De eso va el libro. Y es algo muy interesante porque de repente la historia, como nos la enseñan en la escuela, es como cuadrada, ¿no? No nos platican estos pequeños detalles o nos platican, como mencionas en algunas de las conferencias que me ha tocado acudir contigo, bueno, vía Zoom, que impartes vía Zoom. Son palabras que se van repitiendo, pero desde una óptica institucional, ¿no? Por ejemplo, aquí nos están preguntando, dice, pregúntale si el mito de la serpiente devorando, el águila devorando la serpiente es real. Sí, por ejemplo, ese es uno de los grandes mitos, o bueno, uno de los grandes símbolos de nuestro país. De hecho, pues es nuestro escudo nacional, ¿no? Se encuentra en nuestra bandera. Y es importante comentar, por ejemplo, que la serpiente que es devorada por un águila, el águila es una representación totémica de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, también llamado Meshi, que es el dios, la deidad patronal de los mexicas, aquellos que fundan Tenochtitlan y que se expanden, ¿no? Y forman un gran imperio. Entonces, la serpiente en realidad es un agregado posterior a la caída de Tenochtitlan, o sea, ya precortesiano podríamos definirlo, porque es cuando se le agrega este reptil en el pico del águila. Originalmente el águila no llevaba nada en su pico o llevaba un símbolo que se conoce como Atl Tlachinoli, que significa agua quemada, y representa la guerra sagrada de los mexicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una muy buena pregunta o aclaración que nos solicita esta persona de su público. En realidad, la serpiente, pues, viene después de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Es interesante. Sí, ¿no? Cómo es importante revisar la historia para comprender mejor el significado de los símbolos o de todo lo que es parte de nuestra identidad como país. Y ante esto, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que tú crees que te has enfrentado al hacer la difusión de nuestra historia?
De repente es complicado no tener la cantidad de datos necesarios pues para sostener una cuenta o varias cuentas en redes sociales pues a través de más de 8 años, ¿no? Eso siempre es un reto, porque no solamente se trata de compartir información o fotografías, siempre de acuerdo a mi gusto, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta qué le gusta a los seguidores, cuáles son sus gustos, y no solamente compartir el dato por el dato, ¿no? Como de repente nos enseñaban la historia en las escuelas, en la secundaria, en la preparatoria. Y se trata de ir más allá, no solamente, por ejemplo, de decir que Benito Juárez murió tal día, tal año, sino yo, por ejemplo, en este episodio de los últimos momentos del Benemérito de las Américas, pues comparto cómo fueron sus últimas horas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que él sufría de problemas en el corazón y que en esa época un remedio para reactivar, para, digamos, dar un masaje en lo que es el pecho, pues lo que usaban era terrible, que era cántaros de agua hirviendo, ¿no? Sobre el pecho de Benito Juárez, ya en sus últimos momentos de vida, pues sabemos que eso le aplicaron y evidentemente pues no tuvo el efecto deseado y pues acaba muriendo, ¿no? Entonces no solamente se trata de compartir datos o efemérides, ¿no? Sino qué pasó en esos momentos, ¿no? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cuáles fueron sus gustos? ¿Estaban casados, divorciados? ¿Cómo era su temperamento? Por ejemplo, también hablando de Benito Juárez, siempre estamos acostumbrados a verlo de forma sobria, ¿no? Siempre con su traje, con su frac blanco, oscuro, muy serio, nunca sonríe. Y sabemos que, por ejemplo, a Benito Juárez le encantaban las fiestas y sobre todo le encantaba bailar polcas. Sabemos que durante este largo recorrido que realiza al norte del país, huyendo primero de los conservadores en la Guerra de Reforma o de 3 años y luego de las fuerzas francesas del Segundo Imperio, él llevaba guardados siempre sus zapatos de baile, ¿no? Los cuales pues no perdía la oportunidad de ponérselos cuando había alguna fiesta, alguna reunión. También disfrutaba, por ejemplo, de fumar puro, porque durante su exilio en Estados Unidos le tocó ser torcedor de puro. También adquirió el gusto cuando pasó por La Habana, Cuba, y finalmente pues disfrutaba de los juegos de naipes, ¿no? Que seguramente pasó varias noches disfrutando de esta actividad lúdica, acompañado, por ejemplo, de Melchor Ocampo, quien fue gobernador de Michoacán. Y bueno, te saluda Marta. Y aparte acerca de estos aspectos que son pocos conocidos, pero son muy atractivos porque de alguna manera pues humaniza a estos ídolos con los que vamos creciendo, ¿no? Los próceres de la patria y demás, y pues le dan otro aspecto con el que uno logra identificarse y pues así te apropias más y mejor, ¿no? De estas figuras, ¿no? Que le han dado pues la esencia a nuestro país. Y sobre esto te pregunto acerca de la homosexualidad que muchas veces se ha señalado en el caso, por ejemplo, de Zapata o en el caso de Morelos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías decir? Mira, en realidad no hay nada que pueda comprobar, que ningún documento, carta, ¿no?, en el cual se pueda confirmar la homosexualidad o bisexualidad de Emiliano Zapata, y bueno, de Morelos pues tampoco, ¿no? Uh-huh. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que en tiempos de los mexicas, ¿no?, en este libro que ahorita estoy promoviendo, ¿no?, El mundo prehispánico para gente con prisa, tenemos información sobre que los antiguos mexicas no toleraban la homosexualidad, ¿no? Eso es muy relevante, pues porque nos habla lo cerrada tal vez que era esa sociedad en cuestiones de apertura sexual. Sabemos que, por ejemplo, la homosexualidad era castigada con la muerte en Tenochtitlan. Sin embargo, por ejemplo, también sabemos que en otras regiones de Mesoamérica, durante el posclásico, por ejemplo, entre los zapotecos de Oaxaca, y también los huastecos, ¿no?, de lo que es el norte de Veracruz, los famosos Tenec, por ejemplo, ellos no tenían problema con este
con este tema. Tampoco los zempoaltecas, de hecho tenemos crónicas de los propios conquistadores que cuando llegan a Zempoala, Quiahuiztlán, ¿no? En lo que es Veracruz actualmente, pues veían a hombres vestidos como mujeres y que hablaban pues como mujeres, tratando de imitar sus ademanes. Y esto, por ejemplo, era aceptado socialmente. Pero hay muchísima diferencia, ¿no? Sobre una sociedad como la zempoalteca, ¿no? En Veracruz, y una que serían los mexicas, en la cual en esta última, pues los valores marciales, los valores asociados con la guerra, con el valor, con esta tenacidad, resiliencia, estaban muy presentes, ¿no? Y, por ejemplo, era un terrible insulto para un hombre, pues que le dijeran que su lugar era al lado de las 3 piedras. ¿Esto a qué se refiere? Las 3 piedras que sostenían los instrumentos de cocina sobre los cuales se ponían las ollas, ¿no? En el cual se asaba, también donde se preparaban y se asaban las tortillas. Entonces era una terrible afrenta para un hombre mexica que le dijeran que era afeminado o que su lugar era la cocina, ¿no? Entonces eso nos habla muchísimo de cómo pensaban los integrantes de esta sociedad mexica, ¿no? Sí, y de cómo se va heredando también esos modelos de realidad, ¿no? Sí, por ejemplo, sabemos que entre los mexicas y en general entre los nahuas, el hombre, la mujer le servía al hombre. El hombre se sentaba, ¿no? En el piso, ya fuera de tierra pisonada o sobre un petate, y la mujer le servía al hombre la comida, y ella esperaba de pie a que él terminara, o también podía comer de pie, ¿no? Este tipo de cuestiones que pues todavía perduran por los siglos, ¿no? Sí, ¿no? Perduran Increíble. por los siglos y llegan hasta nuestros tiempos, tal vez ya en las ciudades no, pero sí en algunas regiones rurales, ¿no? En pequeñas poblaciones, eso continúa. ¿Cuáles crees que serían los mitos, equivocados, más difundidos acerca de este periodo de la historia de nuestro país? Por ejemplo, ahorita que estamos en el año 2021, estamos a 500 años, el 13 de agosto, de la conmemoración de la captura de Cuauhtémoc y la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y uno de los mitos más difundidos, ¿no? Es que, por ejemplo, Hernán Cortés conquistó un imperio con cerca de 300, 400 hombres, ¿no? Eso es un gran mito, porque en realidad Hernán Cortés, desde 1519 hasta 1521, estuvo constantemente recibiendo, podríamos decirlo, refuerzos que provenían del gobernador de la isla de Jamaica, Francisco Garay, refuerzos que llegaban, por ejemplo, de la Española, de la propia Cuba, incluso de España. Estamos hablando, ahorita no tengo la cifra exacta, pero más de alrededor de 1,400 españoles llegaron al Totonacapan, ¿no? Lo que actualmente son las costas de Veracruz. Y también importante, ¿no? Comentar que quienes llevaron el peso de la lucha, el peso de las batallas, de los enfrentamientos y combates, aunque también fueron los conquistadores, los españoles, pues también en gran medida fueron los aliados indígenas. Estos aliados indígenas que le ponen sitio a Tenochtitlan a partir del 31 de mayo de 1521, pues sabemos que eran decenas de miles, ¿no? Decenas de miles que provenían de Chalco, Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, ¿no? Entonces estamos hablando de hordas completas, ¿no? Que incluso pues pusieron en graves aprietos a los mexicas, ¿no? Que eran guerreros consumados, guerreros muy preparados y diestros, pero pues los números, ¿no? Los números y una estrategia eficiente por parte de Hernán Cortés, pues logran finalmente su objetivo, que es la caída de Tenochtitlan. Entonces ese es un gran mito, ¿no? Otro gran mito es que los antiguos mesoamericanos no conocieron la rueda. En realidad sí conocieron la rueda, pero ellos no la utilizaron por 3 principales motivos, ¿no? Digo, un mito muy grande sobre este tema es que no usaban la rueda porque por su forma, ¿no? Era una forma, un símbolo sagrado para ellos. Eso es completamente falso. En realidad ellos no usaron la rueda por 3 motivos. ¿Cuáles serían estos?
México es un país cuya superficie, el 70% de su superficie está cubierta de montañas. Entonces, pues no es muy útil usar ruedas, ¿verdad? De repente en ese terreno. El segundo es que no había animales de tiro, no había caballos, no había mulas. Incluso en Sudamérica sabemos que había llamas, ¿no? Y alpacas para varios propósitos usaron estos animales, estos mamíferos. Pero aquí no había nada de eso. Entonces, no tenía gran caso usar una carreta. Y por último, había un excedente de oferta, de oferta humana, ¿no? O sea, de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que era muy barato contratar a personas, a cargadores, ¿no? A los famosos tlameme, para que ellos pues llevaran sobre sus espaldas, usando este famoso mecapal, ¿no? Que es esta tira de fibras naturales que se colocaba sobre la frente para mover las mercancías de un lado al otro. Que también heredamos entonces ahora en los mercados, ¿no? Sí, que todavía lo podemos ver en muchísimos lugares, ¿no? Todavía en la Sierra Norte de Puebla, lugares de Oaxaca, todavía se mueven mercancías usando este mecapal. Incluso en los 40s y en los 50s, ¿no? Se usaba este tipo de tira para hacer mudanzas, ¿no? Y para mover muebles de un lugar a otro. Enrique, a ver, platícanos sobre tu libro. ¿Qué pueden encontrar las personas? Porque además, ¿y dónde lo pueden encontrar? Porque quienes nos estén escuchando a lo mejor físicamente no lo encuentran en las librerías de su ciudad o, por ejemplo, aquí en La Paz, Baja California Sur, de repente también es difícil encontrar algunos libros. ¿Cómo pueden adquirir tu libro y qué vendría en él? Sí, bueno, lo pueden adquirir en librerías, ¿no? También lo pueden adquirir en tiendas Sanborns. Y en caso de que fuera, pues bueno, estas dos opciones no fueran viables, también lo pueden pedir a través de plataformas digitales, por ejemplo, como Amazon, ¿no? Entran al sitio de amazon.mx y ahí lo pueden pedir. El libro está compuesto, ¿no?, de dos grandes partes, que es el día y la noche. ¿Por qué esta división? Porque, bueno, está asociado con las actividades que los antiguos mexicas realizaban durante el día o aspectos que también se asociaban, por ejemplo, con la noche. En el libro podrán encontrar, por ejemplo, desde los espectros, ¿no?, de Tenochtitlan, que tenemos registro de esto desde el siglo XVI, la prostitución, si era permitida o no, las transgresiones sexuales, cómo eran castigadas, las leyes y los castigos, las deidades principales, ¿no?, del panteón mexica. También podrán encontrar, por ejemplo, el origen del pozole, que en algún momento, bueno, en aquellos años se preparaba con carne humana, carne de un sacrificado, de un prisionero. Era un platillo ritual. También encontrarán el origen del pulque y de los tamales, los temazcales, algunos, por ejemplo, frutas y verduras de origen mesoamericano y que fueron un regalo para el mundo, por ejemplo, como la vainilla, como el chocolate, como el jitomate, entre muchos otros, ¿no? Entonces es un libro para todas las edades. Es un libro que también se pueden acercar a este libro personas que nunca han leído sobre Tenochtitlan y sobre Mesoamérica, o personas que ya tienen tiempo leyendo sobre estos temas, y cuyo principal objetivo no es acercar la historia pues a los mexicanos, ¿no? De eso se trata. Y es muy importante el hacerlo, porque el conocer nuestra historia nos hace reflexionar sobre muchas de las decisiones o actitudes que tenemos frente a la vida que ocurre en la actualidad. Y me parece interesante cómo este ejercicio que manejas a través de las redes sociales, de llevar no nada más notas porque sí, de informar, también lleva un ejercicio también de reflexión, ¿no? Sí, no, sin duda. Se arman muy buenos debates, ¿no? Se arman muy buenos debates en las redes sociales sobre los personajes históricos. Por ejemplo, Villa, Pancho Villa, ¿no? Por ejemplo, Porfirio Díaz, Antonio López de Santana, sobre, por ejemplo, la invasión que sufrimos los mexicanos, o bueno, el país,
por los norteamericanos entre 1846 y 1848 para despojarnos más de la mitad del territorio. Entonces es muy relevante, ¿no? Es muy relevante este ejercicio en el cual pues hay plena participación de de casi 160,000 seguidores, ¿no? Imagínense eso, todos ellos leyendo, opinando, investigando, ¿no? Sobre estos conocimientos de la historia. Pues creo que es una actividad muy enriquecedora. Por cierto, los invito a que me sigan en Twitter y en Instagram. Me pueden encontrar como @Cuauhtémoc con H, _ 1521. Y por cierto, ahora que mencionabas esta figura tan controversial que ha sido a través de los años, Porfirio Díaz, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu opinión al respecto, si es realmente alguien al que le debemos mucho del progreso que hubo en esa época, o si de plano sí estamos o eres partidario del hecho que fuera exiliado del país por ser una especie de traidor para la patria. Pues es muy complicado, ¿no? Dar nada más una opinión en cuanto a negro o a blanco, ¿no? Generalmente estos personajes tienen muchísimos matices. Porfirio Díaz vivió hasta los 84 años, si no mal recuerdo. Imagínense, ¿no? Todo lo que vivió, todo lo que hizo para el bien o para el mal de México. Por ejemplo, él fue un gran militar que participó en la batalla del 5 de mayo, ¿no? Protegiendo el flanco derecho de la posición mexicana. Él combatió, él toma lo que es la Ciudad de México en 1867, combatió contra el Segundo Imperio de Maximiliano y combatió contra las fuerzas conservadoras de Miguel Miramón y Tomás Mejía. Pero bueno, posteriormente sabemos que él no estaba muy de acuerdo en que Benito Juárez siguiera en el poder, por lo que proclamó varios planes, ¿no? En contra de que una sola persona acaparara el poder, ¿no? Y se reeligiera indefinidamente. Cosas de la vida, cosas de la historia, incongruencias, ¿no? De los humanos, de los hombres, que él cuando llega al poder, ¿no? Cuando él se vuelve el presidente de México, pues constantemente se reelegía, ¿no? Y digamos que podríamos decir que se volvió un dictador. Que por un lado no impulsó muchísimo la economía del país, que hizo gran obra pública, no, en muchos lugares. Basta mencionar, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos, el Palacio de Comunicaciones y Obra Pública, toda la red ferroviaria, pero al mismo tiempo, no, pues permitía, incluso ordenaba masacres en contra de los yaquis y los mayas, ¿no? Por ejemplo, reprimía las huelgas laborales y pues un terrible nepotismo, porque solamente toda esta riqueza y esta riqueza, esta bonanza económica de nuestro país, pues caían solamente en un puñado de mexicanos, ¿no? Y mientras que el gran porcentaje de las personas que vivían en nuestro país, pues vivían en una extrema pobreza, vivían en terribles condiciones, eran explotados por los hacendados que apoyaba el gobierno federal de Díaz. Reitero, ¿no? Las huelgas las reprimían a fuego y sangre, incluso exiliaban a las personas que pensaban diferente, ¿no? Al régimen. Finalmente, los mandaban a Valle Nacional. Y bueno, muchas cosas muy polémicas y mal hechas, ¿no? Finalmente, como todo personaje histórico, bien lo mencionas, tienen muchos matices y tienen mucha información que podemos ir encontrando en tus redes sociales. ¿Nos la repites rápidamente porque ya estamos en unos segundos para irnos a corte? Sí, @Cuauhtémoc _1521, así me encuentran en Twitter y en Instagram. ¿Y vas a tener también una conferencia el próximo 24 de julio? Sí, vamos a tener una conferencia el próximo 24 de julio sobre lo que es el arte monumental mexica. Esto es por Zoom. Aquellos que estén interesados, pues síganme en mi Twitter, síganme en mi Instagram y ahí estará toda la información. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado en la mesa y créeme que pronto también te estaremos invitando a que nos compartas algunos otros temas de interés o de tus siguientes libros. Muchas gracias por el espacio y buena tarde.
Muchas